Buenas tardes, estimados estudiantes. Nos reencontramos nuevamente en clase. Vamos a nivelarnos, así que esta clase es de recuperación. Yo estoy seguro que vamos a entender lo que se va a tratar el día de hoy. Vamos a continuar con el tema, pero vamos a entrar ya a la segunda parte para hablar acerca de la célula eucariota. Hemos hablado ya de la célula procariota, sus características y su estructura y cómo es que funciona cada una de ellas. Muy bien, vamos a iniciar la clase entonces, no sin antes agradecerle a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el maravilloso día que estás otorgando aquí a tus hijos e hijas. Te pido, Padre, que en esta tarde puedan entender lo que vamos a tratar el día de hoy. Bendícelos y protégelos y resguárdalos en tu santo manto protector. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es ultraestructura celular, pero de una célula eucariota. ¿Correcto? Muy bien. La estructura de la célula eucariota, entonces, es una estructura más compleja y es una estructura compartimentada. ¿Correcto? ¿En qué sentido es compleja? Bueno, una célula eucariota, ¿correcto?, contiene numerosos compartimentos delimitados por membranas, simples o dobles, ¿sí? El principal es el núcleo. A diferencia de una célula procariota que ya no tenía una envoltura nuclear, la célula eucariota sí tiene una envoltura nuclear, ¿sí? Que va a contener el material genético que es el ADN, ¿no? Y estos compartimentos en el citoplasma se llaman orgánulos celulares, ¿ya? U organelas, y son diversos y especializados. Ahora, ¿cuál es la ventaja que otorgan estas compartimentaciones llamadas organelas? Primero, vamos a hablar acerca de que las enzimas y sustratos que van a intervenir en determinados procesos celulares, ¿no?, y particulares están más concentradas que si se extienden por todo el citoplasma, como le pasa a una célula procariota, ¿correcto? ¿Qué más? Las sustancias que pueden ocasionar daños a las células se pueden mantener dentro de la membrana de un orgánulo. Por ejemplo, enzimas digestivas de un lisosoma, ¿sí? Estas enzimas que podrían digerir y destruir a la célula, ¿sí?, si no se almacenan de forma segura dentro de los lisosomas, miren todo el daño que le causaría, ¿correcto? Entonces, hay una especialización más compactada, ¿sí? ¿Qué más? Las condiciones como el pH se pueden mantener en un nivel ideal para un proceso en particular, ¿correcto? Y los orgánulos que son contenidos se pueden mover dentro de la célula. Entonces, no solamente es ello, ¿no? También estamos hablando acerca del tamaño celular, ya que una célula procariota mayormente gira entre los 0,1 a 10 micrómetros, mientras que las células eucariotas tienen un tamaño de 10 a 100 micras, ¿no? Son más grandes. Y si hablamos de las células, de las fibras musculares, estamos hablando de 30 centímetros. Es sumamente, una célula sumamente gigante, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más debemos saber? Bueno, vamos a ir detallando acerca de cada parte de la célula, ¿no? Y las células eucariotas se dividen en dos grupos. Células animales, ¿no?, como es la que estamos viendo a continuación, y célula vegetal, ¿correcto? Esta es una célula animal y aquí podemos ver sus partes, ¿no? Ahí está el núcleo, ¿correcto? Y el núcleo contiene a un núcleo más interno llamado nucleolo, ¿correcto? Está aquí. Miren, este es el núcleo está por aquí, ¿correcto? El núcleo está aquí, este es el núcleo, contiene poros nucleares, contiene filamentos, y existe un núcleo del núcleo, que ya vamos a llamarle nucleolo, ¿correcto? El núcleo contiene a un nucleolo, ¿sí? Ya están los poros nucleares, ¿correcto? ¿Qué más? Están constituido aquí el aparato, el retículo endoplasmático rugoso, que da origen también al retículo endoplasmático liso, ¿correcto? El retículo endoplasmático rugoso se le llama así rugoso por la presencia de ribosomas, ¿correcto? Tenemos al aparato de Golgi, que está por aquí, pequeñas vesículas, ¿correcto? Mitocondrias, por aquí un peroxisoma, por aquí los lisosomas, ¿no?, centriolos, el citoplasma,
¿correcto? Y varias partes, ¿no? Varias partes aquí de la membrana, perdón, de la célula animal, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos viendo que ya es una estructura más compleja de lo que habíamos visto cuando observamos una célula procariota, ¿correcto? Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a ver cuál es la función de cada parte. Primero hablemos del núcleo, ¿correcto? El núcleo, la membrana nuclear es doble y tiene poros, ¿correcto? Poros para que la atraviesen. Y el núcleo contiene el material genético llamado ADN, ¿sí? Este material genético está asociado a proteínas, ¿sí? Llamadas histonas. Ahora, los cromosomas desempaquetados y extendidos por el núcleo forman la cromática, ¿correcto? Cuando la célula está, digamos, no va a hacer su división, ¿no? Todavía está en fase de crecimiento, se le llama cromatina al ADN que está desenrollado. Pero cuando ya va a ser su fase de división, esa cromatina se condensa y hace la forma de un cromosoma, ¿correcto? Se forma el cromosoma. Luego tenemos al retículo endoplasmático rugoso. ¿Quién es el retículo endoplasmático rugoso? ¿Cuál es su función? Consiste, vamos a ver las características, consiste en sacos de membrana aplastados o cisternas, ¿correcto? Llamados cisternas. Y contienen a ribosomas 80S, ¿sí? O sea, ribosomas más grandes que los ribosomas procariotas, ¿se acuerdan? La función del retículo endoplasmático rugoso es sintetizar proteínas para su excreción fuera de la célula. Ojo, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas para el exterior celular, ¿sí? Y básicamente quienes sintetizan son las ribosomas que están al interior de estas cisternas, ¿sí? De estas cisternas. Son estos ribosomas que están adheridos pues a esa superficie, ¿no? Y debido a esos ribosomas se le llama rugoso, pues porque tiene una apariencia rugosa, ¿correcto? Luego tenemos al aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por sacros aplanados, también llamadas cisternas, como el retículo endoplasmático rugoso. Pero las cisternas son más cortas, ¿sí? Del aparato de Golgi son mucho más cortas, más pequeñas. No tienen ribosomas, pero sí numerosas vesículas alrededor. ¿Ya? El aparato de Golgi procesa las proteínas que vienen del retículo endoplasmático rugoso, que son exportadas en vesículas para el exterior celular. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los lisosomas, que son pequeñas vesículas esféricas con membrana simple. ¿Ya? Los lisosomas proceden del aparato de Golgi y contienen enzimas. ¿Ya? Estas enzimas, ¿correcto? Son enzimas digestivas. ¿Qué le van a permitir? Lógico, le van a permitir para que la célula pueda alimentarse, ¿no? En este caso, rompe las partículas digestivas por endocitosis y rompe orgánulos de la célula, incluso la célula entera. ¿Correcto? Estas enzimas digestivas le van a permitir a la célula llevar los procesos de digestión celular. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también a la mitocondrias. La mitocondria está rodeada por una doble membrana, ¿correcto? Doble membrana. Y la membrana interna está plegada hacia el interior formando invaginaciones o crestas, como lo pueden ver aquí, ¿correcto? En la imagen. Ustedes ven acá la membrana externa y la membrana interna está formando como una especie de invaginación. Acá, ¿no? Miren. Es como si se metiera, sale, se mete, sale. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la función de las mitocondrias? Llevar a cabo el proceso de respiración celular. ¿Sí? Llevar a cabo el proceso de respiración celular para producir ATP. ¿Correcto? Para producir ATP. Luego tenemos a los ribosomas libres. Estos ribosomas están en el citoplasma, ya no están adheridos al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y estos ribosomas sintetizan de manera libre proteínas que se van a liberar en el citoplasma, ¿no? Como enzimas o de otro tipo. Estas proteínas que son sintetizadas por los ribosomas libres
son liberadas al interior celular, ya no al exterior, como lo hacía el retículo endoplasmático rugoso, sino al interior. Es decir, que las proteínas que son sintetizadas por los ribosomas libres le sirven a la célula. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos a los cloroplastos. Los cloroplastos son típicos organelas de las células, correcto, de las células vegetales, no de las animales, ¿no? Pero vamos a ver su función. El cloroplasto está rodeado por una doble membrana, correcto, y dentro, en el interior, hay pilas de tilacoides. ¿Ya? En estas pilas de tilacoides, que son sacos aplanados de membrana, se va a llevar a cabo el proceso de fotosíntesis, ¿correcto? La forma de estos cloroplastos va a ser variable y producen glucosa, ¿sí? Producto de la fotosíntesis, y una amplia variedad de moléculas orgánicas mediante este mismo proceso, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos vacuolas y vesículas, ¿correcto? Son orgánulos que consisten en una membrana simple, o sea, una sola membrana, y contienen grandes, las células vegetales, por ejemplo, contienen grandes vacuolas, ¿no? Y en las células animales, estas absorben alimentos, ¿no? Y se digieren en el interior de las vacuolas, ¿correcto? Como los lisosomas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Estas vesículas, ¿no? Se utilizan para transportar materiales en el interior de las células, ¿correcto? Tenemos vacuolas y tenemos vesículas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos a los microtúbulos y centriolos, ¿sí? Los microtúbulos van a formar centriolos, ¿correcto? Los microtúbulos van a formar centriolos y estos van a desempeñar diferentes funciones, incluyendo, ¿qué cosa? Incluyendo el movimiento de los cromosomas durante la división celular, ¿sí? ¿Qué más? También consiste en proporcionar un punto de anclaje, ¿correcto? Para la división celular, ¿sí? Y también para los cilios y flagelos, ¿correcto? Ahora vamos, ¿quiénes son los cilios y flagelos? Son estructuras, como lo hemos visto anteriormente, en forma de látigo, ¿correcto? En forma de colitas, que se proyectan desde la superficie celular, ¿no? Ahora, los flagelos son más largos, ustedes ya lo saben, ¿sí? Y por lo general, en las células eucariotas solamente va a haber uno, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del espermatozoide, ¿sí? El espermatozoide tiene una colita y esa colita es el flagelo, ¿sí? Muy bien, los cilios sí son más, como son más cortos, son más abundantes y están casi en toda la superficie de la célula eucariota, ¿sí? Y se utilizan pues para crear una corriente en el fluido que rodea la célula, ¿correcto? Los cilios y los flagelos cumplen la función de locomoción en las células eucariotas, ¿sí? En las células eucariotas. Muy bien. Ahora, existen componentes extracelulares en las células animales. ¿Cómo así? Tenemos a los receptores celulares de glucoproteínas, ¿ya? Miren, los carbohidratos, ¿ya? Nosotros hemos estudiado ya los carbohidratos, ¿cierto? En la superficie de la célula, o sea, en la superficie de la membrana plasmática, ¿sí? Sirven como puntos de unión para otras células, para bacterias infecciosas, virus, toxinas, hormonas y muchas otras moléculas, ¿correcto? Se le llama glucoproteínas porque este complejo de aquí, que está, voy a utilizar otro color para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Este complejo que está aquí es una proteína. Y esto que está de rojito es carbohidrato. Por eso gluco, por glucosa, ¿no? Y proteína, glucoproteínas. Ahora, estas glucoproteínas se encargan de dejar el paso de sustancias, ¿sí? Y reconocer a agentes patógenos. Por ejemplo, lógico que a esta bacteria no la va a dejar pasar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es dañina para la célula. A este virus, peor, malo. A una toxina, peor, malo, ¿cierto? Reconocimiento celular, claro, para intercambio de sustancias. Allí sí, ok, todo ok, ¿sí? Lógico que esto
sería bonito si se aplicara siempre, ¿verdad? Pero sabemos que las bacterias y los virus tienen muchos mecanismos para vulnerar estos sistemas, ¿no?, llamados receptores celulares. Por eso es que hablamos de enfermedades patógenas, ¿no?, o de enfermedades virales, como el coronavirus o SARS-CoV-2, ¿sí? Por ejemplo, el virus del VIH con glucoproteínas en su membrana, ¿no?, que son aquí las pequeñas flechitas que les permiten adherirse a las células humanas, ¿no? Interesante, miren, este mecanismo, ¿no?, engañan a las células humanas con una capa de glucoproteínas, ¿no?, para asociarse a ellas y dejar su material genético, invadir estas células y causar la enfermedad. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, así como nosotros, los seres humanos, tenemos un esqueleto, las células también tienen un esqueleto y se le va a llamar citoesqueleto. Cito por célula, ¿correcto? Un citoesqueleto. Y este esqueletito es un armazón proteico formado por 3 tipos de filamentos. Filamentos intermedios, los microtúbulos nuevamente, y los filamentos de actina. ¿Correcto? Los filamentos intermedios dan la forma a la célula, ¿sí? Porque aquí no hay una pared celular que le dé forma a las células animales. Mantienen la posición de algunos orgánulos también, ¿no? Como por ejemplo, la posición de mitocondrias, ¿no? Los microtúbulos son huecos y se encuentran en el citoplasma en el uso mitótico, en los cilios, flagelos y centriolos. Y los filamentos de actina, ¿sí?, o microfilamentos, corren por la cara interior de la membrana plasmática, reforzándola y permiten la contracción celular, ¿sí?, por ejemplo, en las células musculares, ¿no?, y en transporte de algunos orgánulos por la célula, ¿correcto? Ese es el citoesqueleto de una célula, ¿sí? Ahora, hablemos del centrosoma. El centrosoma va a ser diferente tanto en células animales como en células vegetales. El centrosoma en células animales se va a llamar centriolo, ¿ya? Pero el centrosoma en una célula vegetal se va a llamar un casquete polar, ¿correcto? Este orgánulo es exclusivo, ¿sí? El centriolo es un orgánulo exclusivo de la célula animal, ¿sí? Y está formado por una pareja de centriolos colocados perpendicularmente uno junto al otro, ¿correcto? A ellos se va a conectar la red de microtubos de la célula, ¿sí? Y ellos van a ser responsables, pues, de formar el uso mitótico, ¿no?, para en la división celular, ¿correcto? Muy bien. Aquí están los cilios y flagelos, ¿sí?, que son estructuras alargadas y móviles, ustedes ya lo conocen, y se sitúan básicamente en la superficie celular, ¿no?, para provocar, pues, el movimiento, el desplazamiento de una célula o del medio que la rodea, ¿sí? Muy bien. Esta es la estructura de una célula vegetal. Lo más resaltante de una célula vegetal es justamente esto que está aquí en el centro, ¿sí?, que parece transparente, a lo que vamos a llamar vacuola, pero no cualquier clase de vacuola, sino una vacuola central, ¿ya? Una vacuola central. Una célula vegetal tiene los mismos componentes, pero tiene la presencia de una vacuola central, la presencia de cloroplastos, lo que las células animales no tienen, y la presencia de pared celular, lo que las células animales tampoco tienen, ¿correcto? Pared celular. El resto es igual, ¿sí? Es lo mismo, tiene un citoesqueleto, tiene vesículas, tiene un núcleo, nucleolo, ribosomas, retículo endoplasmático liso, rugoso, membrana plasmática, aparato de Golgi, todo es igual, ¿sí? Solamente estas 3 características la van a diferenciar, ¿no? Una vacuola central, cloroplastos y la presencia de pared celular, ¿correcto? La presencia de pared celular. Ahora, veamos un poco más acerca de estos componentes, ¿correcto? Hablemos de la vacuola central, ¿no?, de la vacuola vegetal, que esta vacuola va a permitir la entrada de agua, ¿correcto?, generando una presión de turgencia contra el interior de la pared celular, manteniendo una célula turgente, una célula rígida, ¿sí? Cuando la célula está flácida, ¿sí?, esto va a repercutir en esto, miren. Cuando la célula está flácida, hay una baja presión de agua, por eso dijo baja presión hidrostática, y la planta se marchita, ¿sí? Pero
pero cuando hay una alta presión hidrostática, una alta presión de agua, una alta concentración osmótica, la planta va a estar feliz. ¿Por qué? Porque la planta va a estar vigorosa, ¿sí? Y la van a ver. Miren, miren esta imagen. Miren esta plantita y miren esta otra, ¿no? Esta de aquí está marchita. ¿Por qué? Porque hay una baja presión de agua, ¿no? Hay una baja concentración de agua en las células de esta planta, ¿no? Y se ha marchitado, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta vacuola central se va a encargar, pues, de almacenar grandes concentraciones de agua para generar una presión de turgencia, ¿correcto? Ahora, ¿por qué nos rompe? ¿Por qué no se rompe esta célula? Justamente por la presencia de pared celular, ¿correcto? Otro nombre que va a recibir la vacuola vegetal es vacuola central o también llamada tonoblasto, ¿ya? Tonoblasto. Muy bien. Sigamos entonces, ¿correcto? Sigamos. La pared celular, ¿correcto? La pared celular. Esta pared celular es gruesa, ¿sí? Y va a depender del tipo de planta. Algunas tienen pared celular primaria, que está compuesto por celulosa, ¿sí? Y otras van a aportar una pared celular secundaria, ¿sí? Y esta pared secundaria va a impedir que la célula crezca más, ¿no? Va a impedir que la célula siga creciendo. Y esta pared secundaria, esta pared celular secundaria, puede contener ceras y cutina, ¿no? Que va a permitir la cutinización, flexibiliza, impermeabiliza y evita la desecación. Puede contener lignina, ¿no? Que confiere rigidez y grosor para formar la madera, lo que ustedes conocemos como madera. La suberina, que impermeabiliza, aísla el exterior y forma el corcho, ¿no? Esos tapones de los vinos, por ejemplo. Y algunos minerales que le van a permitir la característica de darle una dureza, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Hablemos del sistema de membranas. Habíamos dicho que el retículo endoplasmático rugoso secretaba proteínas para el exterior celular, ¿correcto? Entonces, ahí vamos a ver un sistema de membranas, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, vesículas y lisosomas, ¿sí? Vamos a ver todo ese complejo. ¿Cómo funciona? Retículo endoplasmático, ¿no? Es una red de sacos aplanados, ya lo habíamos visto, ¿no? Vamos a obviar ello. Y se divide en dos. Rugoso, con sacos y ribosomas, y liso, que son túbulos y sin ribosomas, ¿no? Aquí están, miren. Podemos apreciarlo más a detalle, ¿no? Aquí están. Este es el rugoso, contiene puntitos azules, que son los ribosomas. Y este es el liso, que son pequeños túbulos y están desnuditos, por así decirlo, ¿no? O sea, no tienen ribosomas, ¿sí? Muy bien. Ahí para diferenciar, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? Los lisosomas, correcto, los lisosomas son unas vesículas especiales del Golgi cargadas de enzimas hidrolíticas que se van a encargar de la digestión celular, ¿no? Ya les había dicho. Externa o heterofagia, ¿no? O interna y autogagia, ¿no? Ahora, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas, ¿sí? Miren, este es todo el complejo que debemos entender, ¿sí? Aquí en el retículo endoplasmático rugoso se van a sintetizar proteínas, están aquí, correcto, que se adosan a una vesícula, ¿ya? Una vesícula transportadora. Esta vesícula transportadora va a llevar a las proteínas, ¿no? Que van a ser secretadas, y llegan a la cara cis, ¿sí? Vamos a decirle así, correcto, es el nombre de esta parte del aparato de Golgi, ¿ya? Así como tú pones una cara feliz y una cara triste, ya, algo así, ¿no? Para que me entiendas mejor. El aparato de Golgi tiene una cara cis y una cara trans, ¿ya? En tu caso sería una cara feliz y una cara triste, ¿ya? Muy bien. Entonces llega a esta cara cis, correcto, a esta cara cis,
y deposita las proteínas. Las deposita y estas proteínas empiezan a recorrer por el sistema de membranas, ¿no? Atraviesan hasta llegar a la cara trans, la cara triste, ¿ya? Hasta llegar a la cara triste, miren, ¿no? Miren, incluso la forma, ¿no? Cuando estás triste, estás muy triste, ¿no? Estás sad. Una vez que llegaron aquí, se van a formar otro tipo de vesículas, ¿correcto? Otro tipo de vesículas, ¿ya? Que estas vesículas van a permitir dividirse en dos tipos. Lisosomas, ¿correcto? Para una digestión celular interna y lisosomas para una digestión celular externa, ¿ya? Los lisosomas para la digestión celular interna, ¿de quiénes se van a encargar? Por ejemplo, todo orgánulo tiene un periodo, ¿ya? De vida. Una mitocondria, por ejemplo, que ya no le sirve a la célula, ¿no? Se le va a llamar mitocondria vieja, ¿no? Ancianita, y ya pasa mejor vida, ¿ya? Entonces, este lisosoma, que contiene las proteínas catalíticas para comerse a esta organela, se une primero, y la mitocondria entra, ¿no? Entra en este de aquí, entra en el lisosoma. Y el lisosoma la destruye, la come y la vuelve pedacitos, ¿ya? Eso sería una digestión celular interna, ¿sí? O autogagia. Pero los lisosomas que hacen una digestión celular externa hacen lo siguiente. ¿Qué pasa? Entró por fagocitosis ciertas organelas, ciertos nutrientes, ¿no? En una vesícula y se van a unir al lisosoma. Se unen al lisosoma. Y el lisosoma las come, ¿no? Se las come ahí con las proteínas que están contenidas en su interior. ¿Correcto? A eso se le llama digestión celular externa. ¿Por qué? Porque los nutrientes no vinieron del interior, sino del exterior. ¿Correcto? La membrana plasmática acá permitió el paso de ciertos nutrientes y el lisosoma se lo comió. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, esto en cuanto a lo que es digestión celular. ¿Correcto? Digestión celular. Interna y externa. ¿Sí? Pero este mecanismo también es complejo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas para el exterior. Entonces, va a haber el mismo mecanismo, ¿no? Se sintetizan proteínas aquí. Luego se liberan vesículas que viajan a la cara cis, a la cara feliz del aparato de Golgi, hasta llegar a la cara triste, la cara trans, ¿no? Y luego se liberan vesículas que llegan hasta la membrana plasmática, la atraviesan y se van al medio exterior, ¿correcto? Y así se culmina el proceso. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta clase, esperando pues que hayamos podido comprender un poco más acerca de este mecanismo, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos.